¿Qué es lo más vergonzoso que has visto que le pase a otra persona? Comiendo en un restaurante con una amiga que no está bien de salud se hizo encima y todo terminó saliéndose por los pantalones hasta llegar a la silla. Trabajé en un antro muy cochino donde animábamos a los clientes a bailar sobre las mesas. Una noche como a las 2 de la mañana una mujer enorme llevaba media hora bailando sobre una mesa. Decidió que era el momento de ligar. Con un chico en la pista lo llamó a gritos por encima de la música y saltó de la mesa. Al caer el peso de su cuerpo hizo que el tacón atravesara la suela del zapato y se le clavara en el pie. La gente se reunió para verla rodar por el suelo de dolor intentando alcanzar el tacón. Nadie ofreció ayuda. Mi amiga se orinó encima en medio de una pizzería llena de gente cuando estábamos en secundaria. Lo único que se me ocurrió fue vaciarle encima mi vaso de gaseosa para disimularlo y por suerte funcionó. Mi papá llevaba años luchando contra el cáncer y los tratamientos le habían pasado factura. Un día estábamos pescando con mi cuñado cuando de repente dijo uy, no, se bajó los pantalones en la parte delantera de la lancha y tuvo un accidente enorme. Mi cuñado empezó a vomitar. Yo estaba recogiendo un pez y cuando volteé vi que una familia completa observaba toda la escena desde la orilla mientras hacían un asado. Mi papá falleció años después y esta terminó siendo una de las historias más graciosas. En la universidad estaba en una clase de demografía con unas 100 personas. La profesora salió del salón y olvidó apagar su micrófono inalámbrico. Durante los siguientes 5 minutos todos escuchamos por los altavoces lo que ocurría en el baño. Los sonidos eran tan exagerados que todo el salón terminó llorando de la risa. Vi a un amigo pedirle matrimonio a su novia durante una convención enorme de ciencia ficción. Había organizado todo para hacerlo frente a cientos de personas. Cuando se arrodilló ella lo miró alarmada y simplemente respondió, no Brad, solo no. Después salió corriendo. Días más tarde regresó con sus cosas, se disculpó y terminó la relación. Él quedó completamente destrozado. Mi hermano estaba coqueteando con una azafata sin darse cuenta de que ella creía que tenía una discapacidad mental. Yo me di cuenta desde el principio pero no dije nada. La conversación se volvió cada vez más incómoda hasta que finalmente entendió lo que estaba pasando y quedó devastado. Un amigo planeó pedirle matrimonio a su novia y reunió a todos sus amigos para presenciar el momento. Mientras esperábamos alguien dijo creo que va a pedirle matrimonio. Nos emocionamos pero señalaba a otro hombre que estaba proponiéndole matrimonio a su propia novia en medio del restaurante. Todos aplaudieron aquella propuesta pero nuestro amigo nunca llegó a hacer la suya esa noche. En sexto grado un amigo salió corriendo del vestidor hacia la piscina sin darse cuenta de que estaba completamente desnudo. Lo vimos alejarse pero decidimos no avisarle. Un minuto después regresó corriendo con la cara roja y las manos cubriéndose mientras gritaba. Resulta que incluso alcanzó a nadar varios segundos antes de darse cuenta. En la preparatoria había un chico extremadamente obeso. Durante una asamblea quedó atorado en una silla y tuvieron que sacarlo frente a todo el auditorio. Nunca había sentido tanta pena por alguien. Durante un intercambio en Sevilla una amiga iba en bicicleta usando un vestido. El vestido se atoró en la cadena y terminó rompiéndose por completo. La caminata de regreso a casa fue increíblemente incómoda. Una mañana me despertó un hombre gritando en el patio de mi vecino. Había estado bebiendo la noche anterior, se metió en una pelea y terminó siendo arrojado a un sistema de alcantarillado a kilómetros de distancia. Más tarde, apareció cubierto de tierra y en muy mal estado. El último día de clases de mi primer año en la prepa, durante la última hora del día ya habíamos terminado el examen de educación física y todos estaban esperando en las gradas del gimnasio. Había entre 200 y 300 estudiantes. Cuando faltaba poco para que sonara la campana, una chica comenzó a bajar desde la parte alta de las gradas. Al poner el pie en la última banca perdió el equilibrio y cayó de cara contra el piso del gimnasio. Todo el lugar quedó en silencio por un segundo y luego todos empezaron a reírse. La chica se puso a llorar y salió corriendo. Yo sentí mucha pena por ella. Incluso años después seguían acercándose personas a recordarle lo sucedido aunque ni siquiera la conocían. Los adolescentes pueden ser muy crueles. En la prepa tenía una profesora de historia que hacía leer a los estudiantes simplemente diciendo su nombre sin ninguna advertencia. Un día estábamos viendo temas sobre Canadá mientras yo comía un sándwich. Ella dijo hoy vamos a estudiar algunas de las cosas más feas de la historia de Canadá. John, justo después de decir su nombre
se me cayó el sándwich y grité burn. Toda la clase explotó de la risa durante los siguientes 45 minutos. Nadie pudo dejar de burlarse y John terminó siendo conocido como lo más feo de la historia de Canadá durante los 2 años siguientes. Mi amigo llegó al bar donde yo trabajaba sirviendo tragos, su banda tocaba seguido allí, el portero tenía un caso muy visible de psoriasis, mi amigo lo vio al entrar y comentó en voz alta: hombre, esa hiedra venenosa nunca se va. Después llegó hasta mí y le dije: eso no es hiedra venenosa, es psoriasis. Se quedó completamente derrotado. Escuché a alguien hablar durante varios minutos frente a toda la clase sobre su opinión acerca de las personas homosexuales. Pensaba que estaba respondiendo una pregunta importante hasta que todos se quedaron en silencio. Resulta que la pregunta realmente era sobre el concepto de mirar en una clase de publicidad y medios. Probablemente deseó desaparecer de la vergüenza cuando se dio cuenta. En mi escuela estaban presentando Beauty and the Beast. Había una escena donde solo aparecía la bestia en el escenario interpretando un solo musical. El chico comenzó a cantar normalmente, pero justo al final se detuvo de golpe y empezó a vomitar por todo el escenario. Después simplemente se dio la vuelta y se fue caminando. Todo el público permaneció en silencio durante casi 30 segundos sin saber cómo reaccionar. Hace unos días fui a cenar con una amiga y sus 2 hijos a un restaurante casi vacío. Solo había empleados, una banda acomodando sus instrumentos y una pareja sentada sola. Parecía que estaban teniendo una conversación terrible. Alcancé a escuchar al hombre decir: pero todavía te amo. Ella respondió: vamos, y se levantó. Los vimos marcharse y el hombre parecía completamente destruido. Me dio mucha pena por él. Durante una fiesta de Halloween comenzaron a circular rumores sobre uno de nuestros amigos frente a unas 30 personas. Otro amigo decidió preguntarle directamente sobre su orientación. En ese momento él estaba totalmente desconectado de la realidad y se quedó inmóvil sin responder. Nadie dejó de insistirle hasta que finalmente caminó hacia la puerta principal. Mientras avanzaba empezó a quitarse la ropa y terminó alejándose completamente desnudo en medio de la noche. Nadie supo dónde estuvo hasta la mañana siguiente, cuando regresó usando únicamente unos pantalones deportivos prestados. Durante el viaje de 3 horas de regreso a casa nadie dijo una sola palabra. En mi escuela católica un estudiante muy popular fue descubierto besando a otro chico dentro de un automóvil. Muchos alumnos se enteraron y comenzaron a acosarlo constantemente sin que los profesores lo notaran. Lo que empezó como bromas terminó convirtiéndose en algo mucho más serio. Meses después el chico falleció y de repente nadie volvió a encontrar graciosa aquella situación. Un amigo intentaba presumir su bicicleta BMX frente a unas chicas cuando sus pantalones y su ropa interior quedaron atrapados en el asiento. Al levantarse terminó con la ropa bajada hasta los muslos y además quedó enganchado. La rueda trasera lo atrapó mientras la bicicleta se inclinaba y él seguía atorado sin poder moverse. Terminó cayendo junto con la bicicleta todavía enganchado mientras todos observaban la escena completamente sorprendido. Estaba en mi clase de periodismo del colegio. Nos habíamos quedado hasta tarde terminando el periódico y el baile de graduación se acercaba cuando todo estaba completamente en silencio. Nuestro editor de repente empezó un número musical completo, cantaba, bailaba sobre las mesas y lanzaba flores por todo el salón. Finalmente llegó hasta una chica muy tímida de la clase, se arrodilló frente a ella y le pidió que fuera al baile con él. Ella dijo que no. Justo en ese instante alguien terminó su refresco y sonó el ruido del popote vacío. El silencio fue devastador. Yo trabajaba en una tienda de cómics y un cliente habitual llamado Bill entró al local. Bill era tetrapléjico y controlaba su silla de ruedas con una varita conectada a un joystick. Me dijo algo que sonó como una pregunta, pero no entendí nada. Le pedí que lo repitiera, lo volvió a decir y otra vez no entendí ni una palabra. Seguí pidiéndole que repitiera una y otra vez mientras él insistía en hacerse entender. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad. Después de la 10ª o 20ª vez yo ya estaba deseando que ocurriera cualquier cosa para escapar de esa situación. Han pasado décadas desde entonces y todavía me da vergüenza recordarlo. Conocí a un chico que era ateo en secreto mientras vivía en una familia muy religiosa. Un día su madre entró a su habitación y lo encontró en un momento privado. En lugar de salir de la habitación se quedó para regañarlo. Durante mucho tiempo al día siguiente él denunció la situación y las autoridades intervinieron. Una chica de unos 17 años caminaba por el centro de la ciudad junto a su mamá. Llevaba la falda accidentalmente atorada en la cintura por detrás dejando a la vista su ropa interior. La gente señalaba, se reía y seguía
Venía caminando, nadie decía nada, finalmente corrí para avisarle, ella rompió en llanto inmediatamente. Su mamá explicó que llevaban más de 2 horas recorriendo la ciudad y probablemente había estado así todo ese tiempo. Me sentí terrible por ella. Hace apenas unos minutos bajé a tomar un café cuando escuché un golpe enorme detrás de mí. Fue tan fuerte que pensé que algo se había caído. Cuando me di la vuelta vi a una chica que acababa de estrellarse con toda su fuerza contra una puerta de vidrio. Éramos 3 personas observando la escena y todos nos quedamos congelados por unos segundos intentando procesar lo que acabábamos de ver. ¿Cuál de todas estas historias te dio más pena ajena o te hizo reír más? Déjala en los comentarios y cuéntanos tu propia anécdota vergonzosa. Si te gustan las mejores historias curiosas, divertidas e increíbles de Reddit, suscríbete a lo mejor de Reddit para no perderte los próximos videos, porque aquí siempre hay historias que parecen inventadas pero fueron reales.